Cuando hablamos de problemas ambientales, generalmente lo primero que pensamos es en la contaminación, las deforestaciones y la caza indiscriminada. Sin embargo, estas no son las únicas amenazas sobre los ambientes. De hecho, hay uno en particular que resulta ser uno de los mayores problemas ambientales a nivel mundial y que suele ser olvidado, principalmente debido al desconocimiento que existe sobre el mismo. Por eso es fundamental que no dejemos de hablar de esto: las especies exóticas invasoras. Representan la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global. Pero, ¿qué son exactamente? Cada ecosistema posee una biodiversidad única del mismo. Esto significa que las especies que habitan un ecosistema evolucionaron en función de las condiciones ambientales del lugar en donde estaban, y en forma conjunta con otras especies. Esto permite que se generen relaciones entre las distintas especies que regulan el crecimiento poblacional y a la vez que permiten la proliferación de las mismas. Ejemplificando, una planta puede necesitar de un polinizador en particular para completar su ciclo reproductivo. Este u otro polinizador puede necesitar de esa planta en particular para que sus orugas se alimenten de sus hojas y para que el adulto se alimente de sus flores. A su vez, la planta necesita de un ave que controle la población de orugas para evitar que éstas la maten. Estas relaciones entre especies pueden ser muy específicas o pueden ser más generalistas, pero se dan dentro de un ecosistema en donde las especies evolucionaron conjuntamente y son necesarias para que el ambiente se encuentre equilibrado. Ahora, ¿qué pasa si a una planta que evolucionó en un bosque asiático la traslado y planto en Buenos Aires? En un principio, pueden suceder tres cosas: que la planta no prolifere y termine muriendo por las condiciones climáticas adversas, que logre sobrevivir, pero que no logre reproducirse, o al menos no en gran escala, y la peor posibilidad de todas, que las condiciones del ambiente le resulten muy favorables y que por ausencia de controladores biológicos logre crecer con ventaja y reproducirse a mayor velocidad que las especies propias del ambiente. Básicamente, que se convierta en una especie exótica invasora. Para entender esto mejor, podemos ver qué es lo que sucede en gran parte de los talares de Buenos Aires. Estos son bosques conformados por especies de crecimiento medianamente lento y de poca altura. A su vez poseen una gran variedad de artrópodos que controlan el crecimiento y dispersión de estas plantas, al alimentarse de sus hojas y semillas. Quizás fue hace un siglo, cuando los primeros ligustros o siempreverde entraron al país. Estos árboles, usados para arbolado urbano y cercos vivos, producen una inmensa cantidad de frutos que son consumidos por las aves, las cuales luego dispersan las semillas. Esto genera que en zonas donde había talares, ahora crezcan también renovales de ligustro. Los mismos crecen a mucha mayor velocidad que los renovales de las plantas nativas del bosque, como son el tala y el coronillo, y tienen mayor tasa de supervivencia al no ser reconocidas por los controladores biológicos del lugar como alimento. Además, logran alcanzar mayor altura en mucho menor tiempo, generando por debajo un ambiente sin luz que termina por matar a las plantas nativas más pequeñas. Como si eso no fuera todo, la presencia de estas especies genera un cambio en la acidez del suelo, que propensa que las especies de sotobosque no proliferen como lo harían en el ambiente nativo. Y por el momento solo hablé del ligustro, pero no es esa la única especie que afecta a los talares. La acacia negra, el paraíso, el fresno, la ligustrina, la hiedra, son otras especies que modifican por completo el ambiente y el paisaje original. Transforman un ecosistema biodiverso en un lugar que, aunque pueda parecer lleno de vida al tener aspecto de bosque, en realidad es sumamente pobre en biodiversidad, asemejándose más
a un monocultivo que a un bosque nativo. Y así como sucede en los talares, también ocurre en distinto grado en prácticamente todos los ambientes del mundo. Los pastizales se ven afectados por la cardencha y el cardo mariano. La Patagonia sufre invasión por parte de la retama y la rosa mosqueta. Los humedales sufren la fuerte presión del lirio amarillo. Hasta ahora solo hablamos de plantas invasoras, pero esto trasciende al reino vegetal. Las especies animales invasoras generan daños enormes en los ecosistemas. Jabalíes y algunas especies de ciervos fueron traídos para ser cazados, pero sus poblaciones se expandieron, causando graves daños y modificando los ambientes. El castor, en Tierra del Fuego, destruye árboles para hacer represas, que modifican por completo el ambiente. Incluso ciertas especies que comenzaron como mascotas, al escaparse o ser liberadas, se asilvestran y generan daños en la fauna y flora local, como sucede con el estornino pinto, y como también pasa con el gato y con el perro. Es importante aclarar que una especie exótica no necesariamente va a ser invasora, y una especie invasora no necesariamente va a ser exótica. Ciertas modificaciones ambientales pueden propiciar que especies autóctonas tengan ventajas por sobre otras, que adquieran carácter invasor. Pero en un ecosistema sano, cuyas funciones e interacciones entre organismos se dan adecuadamente, no hay especies que invadan, ya que todas poseen algún sistema biológico que limita el crecimiento de las poblaciones. Es posible remediar, en cierta medida, el daño causado, fomentando la plantación de especies autóctonas por sobre las exóticas, advirtiendo sobre los riesgos ambientales de las invasoras y tomando medidas de control de especies exóticas en las áreas naturales. Es fundamental que se genere una educación ambiental que genere una valoración del patrimonio natural que representa el ecosistema nativo, dando a conocer a las especies vegetales y animales que lo conforman y remarcando la importancia de que elijamos vegetación nativa a la hora de plantar.